Y dale, arriba vamos, país, que son las 7. Mirá, justo acaban de dar las 7 en punto, 15 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada más repleta de información. Ya tenemos nuevo ministro de la Producción, Daniel Scioli juró en la Casa de Gobierno. Y vamos con toda la data del día. Marcela Pagano, ¿cómo estás? Eddie, ¿cómo estás? Bien, hoy estoy contenta porque estamos con los 15 grados. Viste que yo cuando bajo de ese promedio, detrás de los 10, no me siento bien, no me siento cómoda. Pero quédate porque mirá lo que tenemos para contarte. Esto pasó hoy. Avión sospechoso. Bueno, sigue esta causa, avanza la investigación. La nave quedó bajo custodia policial y fue inspeccionada. Mientras tanto, la policía porteña perita celulares y tablets secuestrados a los tripulantes en un hotel de Canning. ¿Te acordás que hicimos la cobertura allí? Bueno, allí, como estás viendo en imágenes, todo transcurre sobre esto que fue una imagen exclusiva que te mostramos ayer. Este avión. El misterio de qué había adentro de este avión. Lo estás viendo ahora en A24. Este es el avión de la sospecha. El avión terrorista. El avión comercial. El avión ilegal. Bueno, todo esto está en un veremos. En un rato nada más Martín Angulo te va a traer todas las novedades de esta causa. Y en medio del escándalo del avión, el tema llegó al Congreso de la Nación. Juntos por el Cambio volvió a pedir explicaciones en el Congreso. Mario Negri disparó durísimo contra Santiago Cafiero, el canciller, y le exigió que aclare si Argentina es un país seguro o vulnerable. Lo dijo en estas palabras: ¿hay seguridad o estamos en pelotas? Que el canciller aparezca, que no se esconda. Es necesario que venga y nos diga de qué manera la Argentina tiene seguridad o estamos en pelota. Que nos diga cómo se vincula con la comunidad internacional, o hay ingenuidad o hay complicidad. Necesitamos saber si la Cancillería sabía algo o solamente estaba coqueteando mientras daban una vuelta al mundo. Ataque de furia en Santa Fe. Una mujer enfureció tras ser despedida y adivinen qué, destruyó decenas de botellas de vino. Bueno, un mal día y se descargó. El tema es que quedó detenida y tras salir en libertad se justificó. Me cegó el enojo. Un verdadero día de furia. Seguimos en Santa Fe, pero en Rosario. Rosario violenta sin freno. Ahora los narcos matan bebés. Rosario no tiene paz y crece la desesperación por los crímenes del narcotráfico. 17 menores de edad ya fueron asesinados y suman 127 las víctimas durante 2022. Internas, traiciones y venganzas que se cobran la vida de bebés y embarazadas. Rosario, ahora los narcos matan bebés. Asumió Daniel Scioli al frente del Ministerio de la Producción. Finalmente, el ex embajador de Brasil acaba de ser tomado juramento por Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que pidió unas palabras, es algo inusual, no se habla cuando se les toma juramento. Pidió unas palabras y Alberto Fernández habló de la crisis mundial, de la guerra, pero también le agradeció a Matías Culfas. Lo escuchamos en vivo, Ro, que está justo dando unas palabras a la prensa. Al frente de este Ministerio de Desarrollo Productivo para esta etapa, quiero aprovechar para agradecer a todos los que me han acompañado, muchos de los cuales aquí presentes, entidades empresarias, en todo lo que ha sido una agenda bilateral con la República Federativa de Brasil, que ha sido muy intensa. Hemos vuelto a recuperar a Brasil como primer socio comercial y fue esa una muy buena experiencia para defender lo que hoy en Argentina es un eje central de las políticas que lleva adelante el presidente, que tiene que ver la promoción de la industria y el trabajo genuino. Así que convencido que de la mano de sostener este crecimiento con los nuevos desafíos en este contexto internacional, de la incorporación de las nuevas tecnologías, de todo lo que significa la economía del conocimiento, de todo lo que son desafíos como agregar valor a las materias primas, energías
renovables, la demanda en el mundo de programadores, software. Es decir, Argentina, no tengo ninguna duda que tiene con qué para enfrentar estos nuevos desafíos a partir de la materia gris, las materias primas, lo que es el potencial energético que tenemos con la reserva del gas de la más grande del mundo, con lo que es la demanda de litios, el tema fertilizantes, la cuenca de potasio. Todo eso nos proponemos a desarrollar y trabajar transversalmente con cada una de las áreas del gobierno, del gabinete del presidente, porque hace al éxito del desarrollo productivo vincular la educación con el mundo del trabajo, hace al éxito productivo mejorar los costos de logística, por eso la importancia de trabajar con todo el área de infraestructura. Recién hablamos con Juanchi Zabaleta para llevar adelante una unidad ejecutora y poder ir insertando en trabajos genuinos a partir de una etapa que fue de contención social muy intensa, con el IFE, con planes y con los repos y con los apoyos a las pymes, y ahora viene el tiempo de la gran agenda del desarrollo. Y por eso hemos trabajado mucho en los últimos días todo lo que es la planificación, tomando todos los avances que hubo en esta área y ahora proyectándolos al futuro con un profundo sentido federal. Los que me conocen saben que soy profundamente desarrollista, productivista, y voy a buscar, como me instruyó el presidente, en cada rincón del país, potenciar todas las posibilidades que hay a partir de esa energía emprendedora, trabajando con todos los sectores empresarios y fundamentalmente convencido que la Argentina se sigue poniendo de pie y levantando de abajo para arriba, hacerlo con las pymes y proyectando a las grandes empresas. Trabajar también con todas las entidades financieras. Hemos encauzado un modelo productivo que tenemos que consolidar y por eso es muy importante línea de crédito, que como ustedes saben el Ministerio de Desarrollo Productivo, una gran tarea de su presidente y del vice, José Ignacio Mendigurri, un hombre de extraordinaria experiencia, todo lo que está ocurriendo en el sector de la minería, captar inversiones a partir de todo lo que nuestros gobernadores de las provincias mineras, que estuvieron recientemente en un gran acontecimiento en Canadá, en Toronto, promoviendo inversiones y esas oportunidades. También un área estratégica de este Ministerio de Desarrollo Productivo es el INTI, que casualmente mañana mi primera actividad va a ser allí, a visitar toda esa pasión que hay por la innovación y por la necesidad que tenemos más que nunca fortalecer nuestra industria, darle mayor competitividad y mayor productividad a la economía argentina. Así que bueno, hecha esta breve introducción, quedo a disposición de ustedes y una vez más estoy muy agradecido a mis compañeros del gabinete, a mis compañeras, al presidente, a la vicepresidenta, a todos los que me han hecho llegar innumerables cantidad de saludos. Pido disculpas que en muchos casos no he podido responder. Tengo creo como 1250 WhatsApp guardados sin leer, pero realmente estoy muy agradecido de poder humildemente poner el hombro a partir de la convocatoria que me hizo el presidente de la Nación y que no dudé un segundo, convencido que podemos ayudar trabajando de esta manera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Scioli, Fabián Waldman de FM La Patriada, bienvenido a la rueda de prensa en la Casa Rosada, en nombre creo de todos los compañeros. Lo primero que quería consultarle, bueno, usted antes de este acto, ayer tuvo una previa, una actividad en el Ministerio de Economía, junto al titular de la cartera, Martín Guzmán, y Daniel Pérez. Quería consultarle por esa reunión, qué contenido tuvo y cuál va a ser la primera, dijo recién, la primera actividad, cuál va a ser la medida concreta, si ya tiene estudiada a partir del día de mañana. Gracias. Mire, más que medidas concretas es en este marco internacional que describió el presidente sobre el impacto que está teniendo la guerra, el aumento de commodities, en todo lo que significa los desafíos de la energía que Argentina está encarando con esa obra estratégica prioritaria
que es el gasoducto, que casualmente hay una gran expectativa en Brasil por comprar ese gas. Yo creo que en el tiempo que viene hay que fortalecer esa integración. Y fue una reunión de coordinación con el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, para continuar esta senda del crecimiento con la optimización y la administración responsable de la reserva y estar atentos siempre a que no haya maniobras especulativas. Muchas veces cuando hay una brecha cambiaria de estas características, o puede haber una especulación de acomodar stock desmedido, y vamos a fijar prioridades, como ustedes saben, que tiene que ver con el tema de energía, insumos para la producción, así que tengo mucha experiencia, conozco a todos los actores del sector y quiero dar la tranquilidad, la previsibilidad, que muchas veces se instalan incertidumbres sobre la cuestión de las perspectivas, de la disponibilidad de reservas. Argentina está arriba de los 7.000 millones de dólares mensuales de importaciones y por lo tanto evidentemente no hay ningún tipo de cepo ni de supercepo. Lo que hay es una administración responsable y esto me parece muy bien. Buenas tardes, ministro. Martín Pared, de Radio 10. Le consulto, bueno, ¿cuál va a ser la continuidad que va a tener la relación con Brasil, particularmente después de sus funciones allí como embajador en Brasil? Y por otro lado, la articulación de su ministerio con el Congreso, particularmente con algunos proyectos que todavía están esperando, como la ley de electromovilidad o de la ley de agroindustria. Gracias. Miren, mi despedida de Brasil fue con las entidades empresarias, con las máximas autoridades del gobierno, con la poderosa Federación Industrial de San Pablo, en la cual estuvimos dándole a la embajada una fuerte impronta comercial, ejecutiva, y yo le di la tranquilidad que está en la intención del presidente, un objetivo estratégico cuando comencé la gestión como embajador, fortalecer esta integración, complementarla, juntos podemos ganar. Y ahí está entonces el flamante ministro de Desarrollo Productivo, ministro de la Producción de la Argentina, Daniel Scioli, que viene de la embajada en Brasil, estuvo 2 años y medio en esa función, marcó sus prioridades de gestión vinculadas con los principales requerimientos del gobierno, tema de financiamiento, de conseguir dólares para que vengan a la Argentina, desarrollo energético y otras áreas del desarrollo productivo que marcó. Estas son los planteos formales de la asunción y la misión que le han planteado y le ha planteado el presidente de la Nación a Daniel Scioli de acá para adelante. Vamos a analizar también después, en la tapa de Para que sepas, la trastienda de esta designación y lo que no se dice en un acto formal. Y develando el misterio de lo que va a venir mañana, porque tanto se dijo durante toda la tarde sobre anuncios económicos. Y le preguntaron, un colega le preguntó y respondió, no habrá un supercepo. Lo que se va a anunciar mañana te lo vamos a contar en un ratito, pero viene por el lado de hacer lo que dijo recién, una administración más eficiente de los recursos que hay. Es decir, van a mirar más exhaustivamente la facturación de las empresas. Pero lo que viste va a ser el preámbulo. Quieren un ministro, un Scioli, que pueda hablar con empresarios, con gobernadores y además con los medios. Todo lo que hasta ahora Guzmán no hizo. Y avanza la causa del avión sospechoso. Darío Misraji y Martín Angulo tienen mucha información. Está recaliente el tema porque hay uno volando hacia acá. No sabemos qué va a pasar ahí. Bueno, sí, hubo toda una polémica durante el día vinculado al avión que está en vuelo o estaba en vuelo. Pero con respecto al avión que está desde la semana pasada acá en la Argentina, hoy se conoció una novedad que tiene que ver con que el juez dispuso que el avión quede en una suerte de secuestro, que esté retenido a disposición de la justicia hasta tanto el juez decida cómo continúa la causa, qué hacer tanto con el avión como con los 19 tripulantes que está bajo investigación. El juez también dispuso que este avión que estamos viendo en imagen y que ayer mostrábamos cómo es en su interior, que se haga una nueva inspección. A ver, lo que estamos viendo en pantalla, perdón que te interrumpa, Martín, vamos acompañando un poco del relato con la imagen. De un lado vemos el avión, estas imágenes en exclusivas que desde ayer te estamos mostrando del avión por dentro. Ahora, en el otro lateral, en el lateral derecho de la pantalla, ¿qué es lo que estamos observando? Ciudad del Este, es el avión en Ciudad del Este. ¿Y qué significa? Esto es el momento en el que están desembarcando los tripulantes. Estamos hablando de la gente que hoy está sospechada. No todos. Recordemos en ese vuelo de que hace el 13 de mayo de Ciudad del Este a Aruba, ese vuelo eran 18 tripulantes, 7 iraníes. Recordemos acá en el que está
hoy en Argentina son 5 iraníes, pero de los cuales solo 2 coinciden. O sea, la tripulación no es la misma. Lo que sí coincide es que entre esos 2 iraníes que estaban en el vuelo que estamos viendo ahí y que están en el vuelo que vino a Argentina, está Ghasemi. ¿Por qué, Martín, importan estas imágenes? Piloto. Exacto. Porque lo que estamos viendo es lo que el juez va a ver, puede ser en horas, puede ser mañana, cuando se haga una nueva inspección al avión. El juez ordenó volver a inspeccionar el avión. El avión ya fue inspeccionado cuando llegó a la Argentina por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por la personal de Migraciones y por personal de aduana, y constató que no había ninguna irregularidad. La carga que declaraba era la correcta, los papeles estaban en orden, inclusive los 19 tripulantes no tenían prohibición de ingreso a la Argentina y no tenían ninguna orden de Interpol de detención. Ahora, con la causa, el juez dice, vamos a volver a inspeccionar el avión. Hay que ver cuál es el objetivo que tiene el juez, específicamente qué va a buscar o qué quiere ver que le pueda llegar a resultar útil para la causa judicial. ¿Y hasta dónde se investiga este avión? Que bueno, en las otras imágenes estamos viendo por dentro, este super galpón, que es un 747 de carga, que muchos de ustedes cuando hicieron un viaje internacional podrán haber estado, pero con las butacas, con los lugares para el equipaje. Este es el espacio completo de un 747, un avión que puede llegar a llevar de pasajeros 450. Imagínate la cantidad de cosas que entran por ahí. Tema que me dicen desde Comodoro Pi, ¿no? Desde el juzgado de Lomas de Zamora, que es el que interviene acá, Martín. Habría que investigar la caja negra del avión. ¿Por qué? Porque la caja negra de los aviones es donde están las conversaciones, por lo menos en el último tramo de un vuelo, que se tienen desde la cabina, y eso puede ser sustancial, la información que puede estar circulando por ahí en cuanto a lo que se investiga del avión. Totalmente. Ahora, Eddie, vos decías más temprano cuando arrancábamos el programa, hubo otro avión también que estaba volando. Entonces uno se preguntaba, ¿pero cómo? ¿No terminamos de una investigación con uno que está arribando otro avión? ¿Qué pasó con ese segundo vuelo? Bueno, ese sería como la especie de segundo capítulo de esta novela de los aviones iraníes, venezolanos. ¿Por qué? Porque efectivamente conocimos hoy más temprano la noticia de un vuelo de Conviasa. Conviasa es la aerolínea estatal venezolana, que es la aerolínea madre, por así decirlo, de Emtrasur, que es la aerolínea a la que pertenece el vuelo del 747 que ya está y que llegó el lunes de la semana pasada a Argentina. Y este vuelo de Conviasa estaba programado para llegar a Argentina. Decía, la propia aerolínea dice, vamos a volar Caracas, Ezeiza, con una escala en Bolivia. Ahora vamos al tema de la escala en Bolivia. Pero ¿por qué es muy significativo este vuelo? Porque el avión es un Airbus A340-600, que al igual que el Boeing 747, Conviasa se lo compra a Mahan Air, la aerolínea iraní que está sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por considerarla que es un brazo ejecutor de la Guardia Revolucionaria Islámica de la República de Irán. Entonces, es un avión que además de haberse comprado a Mahan Air, se compró ahora, el lunes, este lunes, no el lunes de la semana pasada, que fue cuando llegó el Boeing 747 a Argentina. Párate, porque me llené de aviones, me están chocando adentro de la cabeza. Este avión es un avión de pasajeros, ¿no? De carga. Es un avión de pasajeros. ¿Va a llegar a Buenos Aires o no va a llegar? No va a llegar a Buenos Aires directamente. ¿Por qué? Porque es un vuelo que hoy en este momento ya está en Santa Cruz de la Sierra. Cuando vos veías el plan de vuelo que te presentaba la aerolínea difundido en sus propias redes sociales, decía Caracas, Buenos Aires, con escala en Viru, que es el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Viru, te digo, tenemos el Viru, hay mucho de todo acá. Dari, vamos a sumar a alguien más a esta conversación. Está Carlos Rincelli ya escuchándonos, que obviamente con toda la información específica del caso, Carlos, te podemos preguntar desde tu especialización, ¿qué nos podés aportar? Escuchaste todo este relato, parece que tenemos que hacer un croquis para tratar de entender. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcela? Buenas tardes y al equipo. Bueno, han dado muchísima información que vamos a tratar de ordenarla. Todo lo que han dicho es absolutamente cierto, pero hay que entender varias cosas. Miren, primero se trata de convenios internacionales que hay entre países y en este caso hay un convenio de prestación de servicio entre Venezuela y la Argentina. ¿Esto qué significa? Que a partir de ese convenio, que fue firmado hace años, tanto Venezuela puede enviar aeronaves
no solamente de transportación de pasajeros, sino también de carga, lo mismo desde Buenos Aires hacia Caracas. En particular, y muy bien lo han dicho, la aerolínea comercial madre de Venezuela es Conviasa, y a partir de octubre del año 2020 generaron otra empresa que se llama Entrasur, que en particular hace vuelos de carga. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué nos quiso decir con esto? Que la aerolínea Conviasa tiene vuelos regulares con la Argentina, que solamente fueron suspendidos durante el momento que se inició la pandemia. Claro. Y la empresa Entrasur tiene vuelos no regulares con la Argentina, donde hace transportación de carga. Ahora bien, el vuelo de Entrasur, que es el por el cual estamos hablando, cuando llegó a la Argentina, que en realidad venía de Querétaro, México, con destino a Ezeiza y que no pudo ingresar por un problema meteorológico y aterrizó en Córdoba, hasta hace 48 horas el cuestionamiento de las tres variables, que era los pasajeros y los tripulantes, la carga o el avión, solamente ante una denuncia que hubo del Tesoro de los Estados Unidos a propósito de sanciones que había sobre ese avión, está cuestionado solamente el avión. Por eso está en calidad de retenido en Ezeiza hasta tanto. Ahora, Carlos. Y ahora se asume. Sí. Carlos, te consulto, mientras acá tenemos, ¿no?, el comunicado justamente de Conviasa, hablando del vuelo, Caracas-Ezeiza, el 15 de junio, salida 9:45 hora de Caracas. Como vemos acá, dice, el vuelo realizará escala técnica en BBI, que es Virubiru, que es el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde ya está este avión, y va a continuar hacia Argentina en un vuelo de Boliviana de Aviación, con la que Conviasa tiene un acuerdo. Pero yo te quiero preguntar, Carlos, por el tema de... Porque Conviasa también está sancionada por Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro. ¿Cómo es? Porque vos decís hay vuelos regulares, pero ¿cómo es el tema del combustible? Porque como sabemos, el problema con Entrasur es que uno de los temas que saltaron es que no le cargaban combustible para evitar las sanciones. ¿A Conviasa le cargan combustible cuando viene acá o para siempre en Virubiru para cargar combustible? Bueno, la pregunta es excelente, dame 10 segundos para detallarla. Una cosa es que vos tengas una sanción sobre un avión y otra cosa es que vos tengas una sanción sobre la aerolínea. Cuando la sanción es sobre la aerolínea, vos podés cargarle combustible por una cuestión hasta humanitaria, porque estás transportando personas. No así en el avión. Ahora, en este caso, como muy bien dijiste, el vuelo de Conviasa hizo escala en Santa Cruz de la Sierra. Es regular eso que se puede hacer. No es algo que se ha hecho a último momento. Es un vuelo que tranquilamente se puede plantear así. Y continúa como boliviana, primero porque entre ellos tienen un co-share, que es también un convenio para disminuir la cantidad de movimientos de aviones y permitir que otras aerolíneas presten el servicio que vos no podés dar. Por ejemplo, una persona que sacó el pasaje por Conviasa a Ezeiza, lo único que hace en Santa Cruz de la Sierra es transbordo a un avión de la boliviana. Eso está todo a derecho. Ahora bien, vos no podés cargar combustible, o no debés, mejor dicho, cuando la sanción está sobre el avión, que es el caso del 747 que está parado en Ezeiza. No si tuviera sanciones la compañía. Carlos, son dos aristas ¿sabés qué? Completamente distintas. Nombraste la palabra mágica para darnos el pie para sumar a Adri Mauchi, que está en este momento en Ezeiza, porque queremos saber si allí, in situ, donde todo está ocurriendo, también hay novedades. A ver, Carlos, ¿lo escuchamos juntos? Dale. En Ezeiza. Marce, estamos en Ezeiza, te digo, estamos chequeando la pantalla. Nosotros tenemos el horario del avión, la llegada a Buenos Aires, 9:30. Este avión que viene de Bolivia, hacen un transbordo los pasajeros. Recordemos que es un avión comercial, no es un avión de carga, pero claro, tenía que hacer, como bien decían, Caracas-Buenos Aires, Buenos Aires-Caracas. Está este cambio en el medio, claramente para evitar que pase lo mismo que ocurrió con el Boeing que sigue, por supuesto, aquí en Ezeiza, que esta tarde nuevamente lo iban a inspeccionar personal de la Policía Aeroportuaria, para ver si hay novedades, para saber qué pasa con estos pasajeros, con este avión de carga que, hace varios días nos tienen vilo a los argentinos para saber qué es lo que pasó. Los 19 pasajeros, los iraníes, los venezolanos, continúan en el hotel de Canning, pero mientras tanto, nosotros aquí en Ezeiza esperando este avión que es cerca de las 9:30.
va a llegar a ¿Hay nuestro país. ¿Hay algún movimiento especial ahí, policía aeroportuaria? ¿Algo que indique que va a haber alguna recepción en particular con este avión cuando llegue? No, un movimiento normal aquí en Ezeiza, obviamente alertados, ¿no?, por la llegada de los medios, saben que estamos de alguna manera detrás de este avión que va a llegar a Argentina, pero no más de lo normal, ¿no? La burocracia que tiene todos los días el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Déjame que lo sume a Carlos de vuelta, porque le quiero hacer una pregunta que él conoce los aviones por dentro, es piloto aerocomercial. Seguramente has tripulado 747, Carlos. No tuve la oportunidad, pero es un excelente avión. Y te quiero resaltar también que no es fácil volar este avión. Porque, esperando tu pregunta, te digo que no es un avión que vos digas, lo compro y lo vuelo. Como para delinear algunas cosas. O sea que, a ver, ¿tiene sentido para vos que tenés experiencia que pueda haber sido alguno de estos vuelos parte de un entrenamiento de pilotos? Sí, por supuesto, y te lo voy a fundamentar. Ahora, pero espérate, y aparte otra cosa, ¿ese entrenamiento necesariamente lo tiene que dar la empresa que se lo vendió o lo tendría que dar la empresa fabricante? No. Mirá, son buenas las dos preguntas. Primero, cuando la compañía Mahan Air le vende el avión a Entrasur, hace un mes y medio aproximadamente, intentó hacer un reclutamiento de pilotos de esta categoría, de Boeing 747-300 en el mundo. No se presentó nadie. Es decir, ningún piloto habilitado o no habilitado se presentó para cubrir estas vacantes. Lo cual es bastante raro, pero quizás los colegas, en función de la paga, de cuál era el avión y los vuelos, decidieron no presentarse. Razón por la cual no tenían tripulación, como no tienen tripulación para volar. Entonces, cuando adquirieron el avión, a vista de que no tenían tripulación, pidieron que el avión venga con tripulación, que en definitiva, en algún momento, tuviera la capacidad de habilitar a los pilotos venezolanos que, volando otro avión, ahora, necesitaban habilitarse. En el mercado aeronáutico, ¿es habitual que una empresa compre un avión sin tener nada que pueda hacer operar los aviones? No es muy lógico, pero lo que te quiero decir también es que este avión no lo vuela cualquiera. Es decir, vos no podés... Es decir, la pregunta es, ¿hay pilotos en Venezuela para volar este avión? No. Hay pilotos en Venezuela para volar otros aviones que para volar se tienen que adaptar, tienen que hacer. Sí. Dale. En el manifiesto del vuelo que viene y que llega el lunes pasado, si es un vuelo de entrenamiento, ¿no debería estar identificado el instructor? Porque no figura, por lo que se ve en el manifiesto, como instructor Gacemi, digamos, que sería el piloto. Bueno, mirá, esto es así. En el manifiesto figura la tripulación y dentro de la tripulación la gente que está habilitada a la máquina y la gente que no está habilitada. Vos no tenés por qué decir, el señor A le va a dar instrucción al señor B. Lo que pasa que lo que es raro, porque vos me decís, ¿es normal que vengan 17 personas en un vuelo de carga? Y yo te diría no. Ahora, ¿pueden venir 17 personas en un vuelo de carga? Evidentemente sí, pero no es lo corriente. Ahora, lo que a mí me parece que pudo haber pasado, y habrá muchas hipótesis, es, si yo soy el dueño del avión, Entrasur, no tengo piloto para volarlo, me refiero a venezolano, y vienen dos instructores de donde sea, en este caso iraníes, y le pongo la mayor cantidad de pilotos que tengo en mi casa para que vayan viendo cómo es el avión. Perfecto, Carlos. Te agradecemos mucho este contacto muy, muy explicativo. Me queda a mí para futuras preguntas, ¿qué hacer con la caja negra de este avión si puede servir como prueba? Mirá, las cajas negras son dos. Una decodifica las voces, como bien dijiste vos, en la cabina, lo cual ahí vas a poder determinar algunas cuestiones de diálogos internos en toda la trayectoria del vuelo, y la otra que no va a ser relevante porque lo que hace es decodificar todos los movimientos que tuvo el avión. Como no hubo ninguna normalidad, porque vino de Querétaro, no entró en Ezeiza, se fue a Córdoba, todo eso estaba derecho. Pero la que decodifica las voces, ahí va a ser importante para saber qué es lo que estuvieron hablando entre los pilotos, Carlos, y las personas que estaban en la cabina. Muchísimas gracias. Veremos cómo sigue esta investigación y vamos con más información ahora del lado del Congreso.
Ay, esta Argentina desquiciada que decimos, Eddie. ¿Podés creer que en el recinto también juegan apuestas? Y le apostaron un lechón. ¿Quién? El diputado Laspina de Juntos por el Cambio, además un economista que sabe mucho de presupuesto, le jugó una apuesta a Carlos Heller. Mirá cómo fue. Ahora la inflación pega en el 100%, roza los 3 dígitos y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de 3 dígitos y le juego un lechón a más de 1. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, toma la apuesta. Le acepto la apuesta. Yo lo primero que me pregunté es cuánto está el kilo de lechón, viste que yo no como carnes rojas. Y la verdad es que daba, se presta, se entregan a que nosotros pongamos esto como encuesta del día para que sepas. En a24.com podés votar y ser partícipe de nuestro programa. ¿Cómo? Votando. En diputados se apostó un lechón sobre la premisa de que el año que viene la inflación va a ser de 3 dígitos. ¿Te parece una apuesta habitual? Y alguien puede responder, sí, aposté varias veces. ¿Quién no apostó un lechón? No, es muy caro. Vez? El lechón es clásico, pero bueno, en una Argentina donde la Argentina de un precio de carnes que se remarcan al 8% mensual y puede ser que alguien diga, no, es muy caro. O alguien tiene la posibilidad de contestar, le damos esa posibilidad, el Congreso no es un casino. Para andar haciendo apuestas, ¿no? Porque es raro, ¿no? Pero bueno, es una cosa muy coloquial, pero en el medio de una discusión que afecta tanto el bolsillo, además, los tanto responsables la alimentación. de la inflación en los últimos años, Claro, tanto oficialismo la inflación como y qué sé yo, andar jugando lechones. macrismo, Laspina es el encargado. 54% de inflación sin guerra y sin pandemia, ¿no? Que se rían en el Congreso del oficialismo y la oposición y apostar un lechón por la inflación de 3 dígitos. O sea, no, es una situación es difícil, poco cómica, pero digo, aparte Laspina, como para darle un margen, no es cualquier economista, es el economista, el gurú de Juntos por el Cambio, especialista en presupuesto, con lo cual si él ya está públicamente advirtiendo que su postura es que la Argentina va a tener 3 dígitos de inflación, puede ser 100%, 3 dígitos. Cerramos con una proyección del 70%, está generando una expectativa claro, no le hace bien esto al país, tóxica. O sea, recordemos también cuando dijeron que este año va a llegar al 400% la inflación. Esto no le hace bien. El dólar a 400 pesos el dólar exactamente. O sea, esto no le hace bien al entre país. Los economistas muchas veces se habla de la expectativa y la credibilidad como un factor económico, ¿no? Que, sí, por otro tanto, pensar el futuro de alguna manera. Lo que está poniendo sobre la mesa, vamos a ser justos también, es lo que muchos economistas temen que ocurra en Argentina si alguna de las variables del segundo semestre no están dando como... Viste, hay varias variables. Vos podés agarrarte de la optimista, de la neutra o de la pesimista. Si te agarrás de la pesimista, lo que está diciendo Laspina es ponerle voz en primera persona y en el recinto a lo que muchos economistas están tomando como una posibilidad. Ahora, insisto, esto es un recinto, esto es un economista muy prestigioso de la oposición. ¿Será de ahora en adelante la postura de Juntos por el Cambio hablar de la inflación que se viene? Ahora, yo me pregunto esto, Marce, y a todos, ¿no? Lo pregunto, porque es la dirigencia política del país. O sea, vos lo decís, Laspina es prácticamente el ministro de Economía de la oposición en este momento. Es y el junto que está con la CUNCE, sí, concentrando la conversación económica. En vez de decir, más allá de la apuesta, ¿no? En vez de decir, no les va a salir el plan y se va a ir todo al demonio. No, o ¿cómo lo solucionamos? Que, ¿Cómo hacemos para no llegar a esto? Espérate, se ríen. A eso voy. No, lo que hay que hacer no es buscar un planteo de consenso, porque lo que está en juego es el bolsillo de la gente, no la razón de los dirigentes. ¿Y sabes qué pasa, Eddie? Que no hubo una discusión de presupuesto. Entonces, si vos no tenés una oportunidad en donde discutir desde el punto de vista técnico, porque quien está hablando ahí, Laspina, es uno de los mejores técnicos en conocimiento de presupuesto. No hablo del espacio político, es sacarle la política de la Argentina. Son muy pocos los especialistas en presupuesto. Eso quiero advertir. Esa discusión valía la pena. Ahora, en un ratito te lo voy a contar. No tenemos presupuesto en Argentina y esto está generando urgencias desmedidas en la política. ¿Es una cuestión de chiste o es una cuestión de que realmente nos tendríamos que preguntar por qué razón no hubo un debate presupuestario en una Argentina en donde la inflación está carcomiendo el bolsillo de los argentinos mes a mes? Y no tenemos presupuesto precisamente por la falta de consenso en el Congreso, ¿no? Bueno, por otra parte, este es el mapa que hoy la Federación de Abastecimiento de Combustibles provincia por provincia de Argentina ha actualizado. ¿Te acordás que te contamos? Hay un mapa, casi como una suerte de semáforo, en donde se pone el foco en las provincias en rojo. ¿Cuáles son esas provincias en rojas? Aquellas que dicen no tener ya abastecimiento normal de gasoil.
Y te contábamos la semana pasada con Eddie que esas eran las provincias del centro y del norte. Atención, porque se han sumado más provincias. Ya no son 19, ahora vamos por el número 21. Y fíjate en el mapa, sin demasiado detalle, digo, el verde, que serían las que no tienen una problemática en la provisión, quedó en una reducción del sur del país, lo cual es normal, digo, de allí proviene el petróleo y el combustible. Ahora, advertencias sobre el amarillo, que sigue siendo una problemática. Insisto, el planteo del gobierno, que lo vamos a tratar en un rato, Eddie, es que ya ahora tomaron una nueva medida, el corte del gasoil es técnico, pero básicamente creen que va a haber mayor abastecimiento, mayor oferta, por cambiar la fórmula, para no entrar en especificaciones. Cambian la fórmula, entonces es más fácil tener cantidad o volumen de combustible. ¿Será tan fácil cuando vos tenés un mapa así? Y por otro lado, me pregunto, si esa era la solución, ¿había que llegar a este faltante en donde algunos comerciantes y supermercadistas llamaron y dijeron al gobierno, mirá que se viene la escasez? Ahora, desde que empezamos a tratar este tema, que vos nos fuiste llevando en el programa, la cosa empeoró, ¿no? Porque vos tenías, la semana pasada, la Patagonia completa era verde. Hace 15 días era absolutamente verde. Hoy ya tenés amarillo en la Patagonia y el rojo fue desplazando al naranja a nivel país. O sea, el rojo es donde tenés problemas en serio. Naranja es donde tenés problemas. Hubo una apuesta, Eddie, del gobierno a considerar de que había un 30% más de demanda. Cuando vos comparabas interanual, promedio abril-mayo versus abril-mayo del año pasado, veías un crecimiento del 30% en la cantidad de gente comprando, ¿sí? ¿Qué apostó el gobierno? A que esa explicación estaba dada porque los extranjeros veían con buenos ojos los precios, comillas, baratos de Argentina en el combustible. Entonces aquel que venía y hacía logística se llevaba el combustible de Argentina en vez de hacer esa provisión en su país de origen. A ciencia cierta, en rigor es real, Argentina está retrasado en materia de precios del combustible, pero eso es un debate aparte. La apuesta fue a tener un precio diferencial. Aquellas patentes que ingresaban al país siendo extranjeras, hoy tienen un precio de hasta un 50% más caro en el litro de gasoil. ¿Y qué pasó después de esa medida? Pasó una semana y la problemática persiste. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir, como siempre en Argentina, esas ventanas de oportunidad. Desde gente que alquila patentes truchas, así como te lo digo, lo tiene constatado esto el gobierno, hasta situaciones en donde ¿quién controla verdaderamente en la noche aquel personal que está en una estación de servicio cargando, que verdaderamente chequee que la patente es, o entre en una discusión de rigor con aquel que llega? Difícil. O tal vez, que es lo que dicen muchos economistas, al gobierno le falló el cálculo y no era en realidad que había muchos más extranjeros, sino que en realidad la actividad económica repuntó frente a un bimestre que era muy malo. Entonces, en ese repunte hay mayor logística y tendrían que haberse dado cuenta, si sus propias proyecciones eran de crecimiento económico, que iban a necesitar más gasoil. Y si necesitas más gasoil e importás el 30%, significa que vas a necesitar dólares. No había demasiado más que mirar el propio presupuesto de Guzmán para avisorar que ibas a tener esta situación. Es el reproche que muchos ministros le están haciendo también al ministro de Economía. ¿Cómo no te diste cuenta que esta situación iba a pasar? Yo me pregunto, si era tan simple como cambiar el corte, como se dispuso hoy, del 5% de rebaja al 7,5% de rebaja en el combustible, en el corte de gasoil, ¿por qué no la tomaron antes la medida? ¿Para qué llegar a esta situación? Nadie está en condiciones de jugar un lechón a cuándo se resuelve ¿qué día se resuelve este tema? Con respecto a este tema, yo creo que nadie, ni desde el propio oficialismo hoy se anima. La gran problemática, insisto, la tiene el campo y sobre todo, Eddie, las provincias del norte, que tienen que trasladar alimentos que vencen. Por ejemplo, los cítricos, que se están pudriendo y la realidad es que no llegan al centro del país. ¿No tuviste casos de limones y de otros cítricos? Esto está ocurriendo y es lo que urge, y para muchas provincias no poder vender eso es básicamente tener un daño en su propia economía. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con toda la información que nos queda, que es un montón. Y ahí está la tapa de Para que sepas PQS. Sostiene Pichichi. Todos saben que en el futsal, en el fútbol de salón, a Scioli le dicen Pichichi, el hombre del día, porque acaba de salir. Scioli Producción, Alberto Conducción. Rosario, ¿cuál es el significado verdadero, más allá de lo que Scioli dijo en cuanto a su misión, el significado verdadero de la designación de Scioli? ¿Qué se está buscando con la incorporación de este hombre? Lo dijo primero Alberto Fernández, le agradeció por estar en momentos como este. Llamó a Daniel Scioli, le pidió que se sume al Ministerio de Producción, y Daniel Scioli, que estaba haciendo un buen trabajo en la embajada, que todos lo reconocían
por su acercamiento que tuvo con Jair Bolsonaro, que lo recibió antes de venirse, aceptó este cargo. No es fácil aceptar un cargo, no muchos funcionarios o dirigentes aceptan un cargo a 1 año y medio de terminarse un gobierno que tiene una mala imagen, con un Alberto Fernández que está en el peor momento de imagen positiva con respecto a lo que eran los años anteriores. Daniel Scioli aceptó ir al Ministerio de Producción también porque tiene aspiraciones personales, ¿no? Es un ministerio que hoy creen en el gobierno, que lo que tiene que hacer es dar buenas noticias, y si hay un experto en dar buenas noticias es Daniel Scioli, ¿no? ¿Vos coincidís con esta postura que tiene Eddie? Que está buenísima. En la tapa no hace falta aclararlo demasiado, pero es la postura de quién sostiene a quién. ¿Vos coincidís con que el gobierno se va a apalancar en la mirada o la figura de Scioli? Es un dirigente que puede, que no son muchos los funcionarios, si pensamos en funcionarios que hablen con los medios, ¿cuántos son? Y que puedan defender la gestión. No son muchos. Es un funcionario que se lleva bien con los medios, que sabemos que puede responder preguntas o no responderlas justamente porque, pero puede esperar cualquier pregunta y definición y contestar incluso a medios que no son afines, que puede empezar a recorrer el país. Y ahí está su aspiración personal, ahora, ¿no? Me parece preguntas concretas. De algunas tengo la respuesta y de otras tengo solo la pregunta en función de que, bueno, los periodistas somos eso, básicamente un manojo de preguntas. Es importante haber estado en Brasil para un político y venir al Ministerio de la Producción. En Brasil, o sea, es el principal socio de la región, tenemos una relación comercial industrial muy fuerte y particularmente en la gestión Scioli, ¿qué hubo? Paseó gobernadores por todos los estados brasileños y paseó empresarios por varios estados brasileños. Esa es una de las cosas que busca, es un interlocutor ahora como ministro para estos sectores, o sea, círculo rojo, empresario y gobernadores de las provincias para decir, bueno, ojo, acá ahora no tenemos un técnico, tenemos un político. Sin lugar a dudas, recordemos que además Daniel Scioli es un hombre de diálogo y que sirve cuando el Frente de Todos está casi quebrado. O sea, sabemos que van a llegar a las elecciones con distintos candidatos, pero que está casi quebrado. Y también es interesante la relación con Bolsonaro, porque en la última charla se lo dijo, te voy a necesitar más ahora, le dijo Scioli a Bolsonaro, como ministro de la Producción, por el vínculo que tenemos comercial, que como embajador. Por lo cual es importante que Scioli también una relación, Roque, llegó al punto de que el propio Bolsonaro quiso a tener un encuentro final, ¿no? Sí. Hasta hubo intercambio de regalos, digo, fue... ¿no? El gobierno apostó a Brasil al 100%, digo, tenés dos miradas, que puede ganar Lula o que puede Bolsonaro volver, ¿no? Con toda su gente. Muy poco probable. La apuesta de que eso suceda es Scioli. Sí, igual hay que ver si alcanza con la figura de Scioli, ¿no? No, claro. Por eso, a ver, puede ser importante. A ver si resulta. No le alcanza ni con que baje la inflación al 2% por mes. Creo que está muy complicado el gobierno. Exacto. Pero que complicado para pensar en un 2023, claro, para pensar en un 2023. Si vos no podés mostrar un escenario mejor al que Juntos por el Cambio dejó económicamente en 2019, es difícil el escenario que tiene el gobierno. Ahora, vayamos al principio. Scioli designado embajador en Brasil. Sí. A relacionarse con el tipo más chivo de la región en su relación con la Argentina y con la izquierda o el populismo o lo que sea. Termina en una excelente relación. O sea, ese amianto sciolista funcionó y ese encantamiento sciolista funcionó con un hueso duro de pelar como Bolsonaro. Acordate el acuerdo, uno de los acuerdos finales que consiguió para que Brasil le ceda energía a Argentina. Por un lado, para que le ceda energía hidroeléctrica que le sobraba en un contexto donde Argentina obviamente estamos en una crisis energética importante, y también incluso esta negociación que nunca terminó de cerrarse, pero que también la abrió y que fue interesante para ver si parte del gas que Bolivia le vende a Brasil, bueno, como Brasil tenía un excedente, podía derivarse en Argentina. La gestión como embajador, para ser un embajador político, me parece que es bastante exitosa en el contexto de lo mala de la relación. Sobre la mesa un condimento, digo, hay dos para mí, a mi manera de verlo, a ver si coinciden, Eddie. Sí, dos figuras dentro de la coalición gobernante que son los más hábiles negociadores con distintos, vamos a decir, distintas partes interesadas, ¿no? Distintos sectores, empresarios, gobernadores, el foro internacional. Uno es Daniel Scioli y otro es Sergio Massa. Y justo metiste la pata. Ya que estamos hablando de él, encima me dicen que nos está escuchando. Claro. ¿Sergio Massa está? Está por ahí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Sergio? Massa, diputado Massa, ¿cómo va eso? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. Muy bien. La verdad, en un día
un poco largo, pero bien. Ahora vamos a ir a lo que pasó en el Congreso, pero justo estábamos hablando, fue la tapa de Para que sepas, hacemos una tapa todos los días, es Daniel Scioli, ¿no? O sea, la incorporación de Daniel Scioli al gobierno y todo un análisis que hacemos acá, más allá de las misiones que él planteó hace un ratito oficialmente de cuál es la tarea que le pidió el presidente que desarrolle, y que seguramente estuviste, no sé cuánto llegaste a escuchar, pero me gustaría tu consideración del significado político que tiene la incorporación de Daniel. No pude escuchar nada, con lo cual, digamos, por eso, abro la pregunta entonces, porque obviamente sos alguien que tiene mucha más información que nosotros dentro del gobierno. ¿Cuál es la lectura política más acertada que desde tu lado habría que hacer con la designación de Scioli? No necesariamente, pero la verdad es que lo que me parece importante es que frente a una situación absolutamente inesperada y hasta incómoda, ¿no?, que fue la salida del ministro de Producción, de Matías Culfas, digamos, la decisión del presidente de resolver rápido, de resolver con alguien de perfil político, de alto perfil político, con capacidad de comunicación, me parece que es una muy buena decisión. Y bueno, ahora lo que queda es trabajar, porque además el área que tiene mucho que ver con el desarrollo económico de la Argentina tiene como dos grandes facetas, una vinculada a lo que está pasando a nivel internacional y otra lo que está pasando a nivel local. A nivel internacional, claramente, Argentina tiene, y lo viví la semana pasada en la Cumbre de las Américas, y una de sus colegas lo vivió también, Argentina tiene una enorme oportunidad. Entiendo que el mundo en los próximos 10 o 15 años va a estar discutiendo los minerales críticos. El litio tal vez es el artista principal, ¿no?, de esa película. De lo que viene. Y Argentina, Bolivia, claro, Argentina, Bolivia, Chile, algo Paraguay y México son en consorcio el proveedor casi único, ¿no? No el único, pero casi único a nivel global, con lo cual la decisión de Argentina de plantear alrededor del tema litio un consorcio para, de alguna manera, así como los países petroleros en la OPEP, con el litio tengamos también la posibilidad de ir administrando el recurso, pero sobre todas las cosas de ir construyendo una cadena de valor agregado. Yo siempre digo que la economía argentina va a tener desarrollo el día que en lugar de exportar litio, exportemos las baterías de celular, así como en lugar de exportar trigo podamos exportar fideos producidos. Bueno, un poco eso, de alguna manera, en proteínas, en energía, en minerales críticos y en capital humano. En dejar de hablar de los argentinos. Dejar de hablar solo de crecimiento para hablar de desarrollo. Déjame que te haga una sola de mi parte, una última sobre el tema Scioli, porque tuve acceso durante la tarde a encuestas que se hicieron previas a la designación de cuáles son los valores que se rescataron para la designación de Scioli, a ver si vos coincidís con esto. Sensibilidad, actitud y voluntad. Y estos consultores me decían que son valores que no están vistos en la general de la imagen del gobierno. No, a ver, no vi la encuesta, no quiero opinar, pero sí me parece que pueden ser valores asignables. Yo creo que este es un momento en el que cada uno de nosotros tiene la tarea o la responsabilidad de ponerlo mejor, porque al contexto global que te contaba recién, también hay un contexto local complicado. La inflación es un enorme problema que sufre la Argentina y los argentinos, no tenemos que negarlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que resolverlo. Hoy el Congreso en ese sentido dio un paso. Sobre eso te quería preguntar, porque mucha gente se está enganchando ahora que volvió de trabajar y tal vez no vio el desarrollo de la jornada por la cual vos decías que estabas cansado, ¿no? Fue una jornada larga porque se dio medidas, sanciones, ese proyecto todavía de falta ley. Un montón, pero... Sí, claro que sí, me imagino, ¿no? ¿A qué hora te estás durmiendo? Una infidencia. ¿Cómo son tus días? No, en general a la 1:30 plancho, pero bueno, hay días como el de hoy que seguramente sea más tarde, porque hoy tratamos, y esto es bueno contárselo a los miles de televidentes que tienen ustedes, hoy se dio una situación muy importante, porque además por unanimidad el Congreso votó un proyecto de ley del que soy autor,
que le baja el impuesto a las ganancias a 4.200.000 monotributistas, a 600.000 autónomos, que modifica las escalas, que además en el caso de las dos más bajas escalas de monotributo le quita la obligación del pago de lo que se llama el componente impositivo, que en términos generales para las 4 primeras escalas representa una suba de lo que es el mínimo no imponible del 60% y que de alguna manera tiene por objetivo acompañar en esa pelea que millones de trabajadores están dando, tanto los trabajadores formales que habían vivido esta misma situación hace 3 semanas atrás, cuando anunciamos desde Casa de Gobierno la rebaja del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Bueno, ahora tuvimos la oportunidad de darle media sanción a una ley que le alivia la situación a más de 4.200.000 monotributistas y a 600.000 autónomos. Ahora, así Sergio, que, ¿me dejás que la preguntarte? fuerza de trabajo de la Argentina reciba esa reducción es importante. Es dinero en el bolsillo que en realidad le roba la inflación, vamos a decirlo de esta manera, asfixia la inflación. Yo te quiero preguntar por este punto. En términos prácticos tenés casos que van a pagar 36.000 pesos menos al año, hasta casos que pagan 400.000 pesos menos al año. Digo, para que tengamos en ese universo que va desde un kiosquero o aquel que hace changuitas y factura con el monotributo hasta un abogado, un médico, un profesional a todo el autónomo. trabajador, básicamente. Estamos hablando de todos los trabajadores independientes, o sea, aquellos que no están en relación de dependencia. Recordémosle a la gente que a los que están en relación de dependencia hace 3 semanas le habíamos también bajado el impuesto a las ganancias. Yo quiero preguntarte sobre este punto, porque vos lo que estás haciendo, desde el lugar que te toca, es generar leyes y todo lo impositivo tiene que pasar por la Cámara que vos presidís. Ahora bien, ¿esto no es una indexación de la economía? ¿No estamos corriendo detrás de parches para sostener algo que es una problemática que no para, que es la inflación? No, en la medida que lo tengas que hacer por única vez, como hicimos en este caso, y no lo transformes en una cuestión, digamos, de hábito recurrente, digamos, con un mecanismo que se vaya autoalimentando. Y creo que en ese sentido es clave que desde el gobierno pongamos todos los fierros para combatir la inflación, que tiene como muchas aristas, ¿no? Hay una cuestión que está asociada al acople de parte de la canasta de la gente a los precios internacionales. Todo el mundo asocia esto solo a alimentos, pero por ejemplo, digamos, cuando vos mirás el precio del barril de petróleo, que está en $120 promedio, dependiendo del día, te encontrás con que en el último año aumentó el 100%. Hoy, cuando miramos las noticias internacionales, la suba de 0,75 puntos que hace la FED de la tasa tiene que ver con la vocación del gobierno de Estados Unidos de bajar la inflación más alta de los últimos 30 años, porque este combate lo está dando Europa, combate lo está dando Estados Unidos, este combate lo está dando la gran mayoría de América Latina. Y acá se están poniendo todos los fierros, como con vos que advertís. venimos, porque quisiera agregar un pequeño concepto más a lo que te venía diciendo. Porque además lo que tenemos que tener claro es que históricamente, yo cuando tenía 14 años tenía un profesor lo conozco, está todavía vivo y inclusive sigue participando en política y en el frente de todos, era mi profesor de historia, Claudio, que nos decía: ustedes tengan claro que a lo largo de la historia mundial, de la historia económica mundial, los ajustes de la economía se dan por guerra o por pandemia. Acá se da una situación muy particular. Venimos de casi 2 años de pandemia y entramos en una guerra que además es una guerra que afecta todos los precios internacionales, porque afecta el precio de los alimentos en Europa, porque afecta el precio de la energía en Europa, porque afecta el precio del intercambio de energía entre Estados Unidos, Europa y los países árabes y Europa y Asia. Entonces, no podemos disociar la realidad de la Argentina, porque la Argentina no es una isla fuera del mundo, es parte de la realidad. Después está lo local, digamos, y ahí hay que mirar a aquellos que en las cadenas de insumos, en los que tienen insumos difundidos en las cadenas de valor, abusan de esta situación porque producen, digamos, con insumo del mercado interno, porque
agregan valor con trabajo que pagan en pesos y sin embargo después venden en dólares. Yo siempre pongo el ejemplo de Dow Chemical, que cuando vos mirás le vende más barato la exportación, digamos, de lo que es el producto, la materia prima para el plástico, para los envases, digamos, y lo vende más barato cuando lo exporta a Chile que cuando lo vende en el mercado argentino. Bueno, esas situaciones tienen que ver con que las posiciones dominantes producen abusos y creo que en eso también tenemos que poner la fuerza del Estado sin tener miedo a plantear que estas peleas son para defender el bolsillo de la gente. Y cuando uno piensa más a buenas noches en el bolsillo de la gente y ante la inflación alta, se ve que las políticas de alivio surgen desde el Congreso. Quizás esto de monotributos, ganancias. Le pregunto, ¿cómo está el vínculo con el Ejecutivo y sobre todo el vínculo con el ministro Martín Guzmán? No, la verdad es que con el ministro estuve el fin de semana, cuando volvimos de Los Ángeles. Yo trabajo cotidianamente con el Ejecutivo porque nuestra responsabilidad es tratar de que las iniciativas que hacen a una mejora en la calidad de vida de la gente, ya sean desde el Congreso o las que vienen del Ejecutivo, tengan viabilidad política además, ¿no? Porque a veces se dan situaciones en las que hay planteos o propuestas que pueden tener muy buena intención, pero si no tienen la construcción de consenso alrededor, se tornan solo en buenas ideas. Y en ese sentido tenemos por delante la ley de agroindustria, que en esto que discutíamos de las proteínas es clave para que le pongamos un segundo y un tercer piso al campo, clave, porque como les decía recién, cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos $400, cuando exportamos una tonelada de harina exportamos $600 y cuando exportamos una tonelada de fideos exportamos $1.800, pero además con el trigo exportamos un trabajo argentino, con la harina exportamos 2 trabajos argentinos y con los fideos exportamos 9 trabajos argentinos. Y claramente entre exportar $1.800 y 9 trabajos o exportar $400 y un empleo, prefiero exportar, digamos, los $1.800 y los 9 empleos. Eso se da en la ley que tiene que ver con el sector autopartista y automotriz, que fue trabajada con toda la cadena de valor, en la ley de electromovilidad, por lo que representa el litio como fortaleza para la economía argentina, en la ley de bio y nanotecnología, porque además Argentina y el complejo Rosario en ese sentido, lo primero que le viene a la cabeza es Bioceres, pero digamos, el complejo argentino en general tiene en lo que es el cordón agrícola o agroindustrial afuera de Rosario una enorme potencia y una enorme capacidad exportadora. Todos temas... Y entonces tenemos que ponerle cabeza y tenemos que pensarlo en términos de desarrollo económico de la Argentina. Yo a veces veo... Sergio, cabeza perdemos... Cabeza y consenso, ¿no? Porque la verdad que hay que reconocerlo y decirlo, y periodísticamente yo mismo lo he sostenido en este programa varias veces, tu papel en cuanto a la generación de consensos dentro del Congreso y toda esta agenda que estás planteando, que tiene la posibilidad de llegar a acuerdos más transversales. A veces uno siente que por ahí no garpa demasiado en términos políticos de visibilidad, cuando todo el mundo está esperando que la gente se pelee, pero que tiene que ver con generar medidas de futuro. Dentro de las peleas, te quería hacer yo una última pregunta, porque aparte tenés que seguir en la sesión. Está el conflicto ahora del avión, que también tuvo repercusión en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Hubo declaraciones fuertes prácticamente de todos. Hoy Mario Negri, se quiso que el canciller Cafiero y todos los ministros relacionados de algún modo con el tema vayan a diputados a dar explicaciones. ¿Qué posición tenés vos como máxima autoridad de la Cámara de Diputados sobre este tema que generó tanta conflictividad otra vez en la discusión política? Bueno, a ver, primero, respecto de consensos o grieta, ¿no? Para ponerlo en términos de 2 palabras. Yo sé que el esfuerzo de buscar consensos, de negociar, de buscar acuerdos con otros actores políticos, no garpa, que garpa más el circo de pararse en un borde de la grieta, de decir barbaridades. Yo sigo creyendo que eso puede garpar políticamente, pero no garpa para el desarrollo argentino. Y entre el circo y el desarrollo, yo me quedo con el desarrollo argentino. Eso respecto de lo conceptual. Y respecto de puntualmente esta discusión,
tengo los informes de ANAC, de ANA, de la PCA y de Migraciones. Tengo claro que este avión circuló por 30 y pico de aeropuertos sin que nadie lo detenga y lo detuvieron acá en la Argentina. Y inclusive tengo claro que hay países limítrofes y otros países que han abordado de una manera, te diría, satisfactoria cómo trabajó la Argentina en este tema. Porque, digámoslo con todas las letras, Edi, el avión circuló por más de 30 aeropuertos y nadie puede pensar que Dominicana es un estado de esos que no tiene democracia, México, y nadie puede pensar que ese es un estado que no tiene democracia, Paraguay, y puedo poner otros ejemplos de otros países, y en el único lugar donde por decisión de las autoridades se lo detuvo fue en la Argentina. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias por este contacto con Para que Sepas. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Y recién lo estábamos escuchando. Avanza la investigación por el avión retenido en Ezeiza. La nave quedó bajo custodia policial y fue inspeccionada. Mientras tanto, la policía porteña perita celulares y tablets secuestrados de los tripulantes en el hotel de Canning, donde te mostramos ayer que estaban alojados. Y ahí acaba de decir Sergio Massa que el avión anduvo por 30 y pico de aeropuertos sin ningún problema y fue detenido en la Argentina. El escándalo del avión hizo que Juntos por el Cambio volviera a pedir explicaciones en el Congreso. Mario Negri, a quien tenemos en pantalla, fue el más duro y dijo: ¿hay seguridad en la Argentina o estamos en pelotas? Que el canciller aparezca, que no se esconda. Es necesario que venga y nos diga de qué manera la Argentina tiene seguridad o estamos en pelota. Que nos diga cómo se vincula con la comunidad internacional, o hay ingenuidad o hay complicidad. Necesitamos saber si la Cancillería sabía algo o solamente estaba coqueteando mientras daban una vuelta al mundo. Estas imágenes que vas a ver en vivo son imágenes que sucedieron en Santa Fe. Una mujer enfureció tras ser despedida y mirá lo que hizo. Decenas de botellas de vino destruyó. Este ataque de furia le costó un poco caro porque quedó detenida y tras salir en libertad se justificó. Bueno, me cegó el enojo, dijo. Y también en Santa Fe, pero en Rosario, la violencia no tiene freno. Ahora los narcos matan bebés. 17 menores fueron asesinados durante este año y ya suman 127 las víctimas de la violencia durante este año 2022. Internas, traiciones y venganzas que se cobran la vida de bebés y embarazadas. Y estamos ya con un invitado en Para que Sepas que nos va a hablar del tema. ¡Policía! Ahí se sube un auto, se está subiendo un auto. Ahí formaron una cadena para que no, están atacando el auto, la gente le está golpeando el auto.
Y aquí no hay una guerra civil en la Argentina, pero en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, sí hay una guerra urbana que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con el narcotráfico. Y eso tiene que ver principalmente por la tibieza gubernamental y tiene que ver con una justicia abolicionista que todo permite. Hemos tomado la decisión de sumar 575 efectivos que estarán en Santa Fe entre 15 y 20 días. El gobierno nacional ha abandonado a mi ciudad, un estado que está ausente y un territorio que está totalmente copado por la narcocriminalidad. Que deben estar acompañados por una decisión política muy firme, muy clara, muy contundente. De lo contrario, cualquier esfuerzo puede naufragar. Nacional, somos muchos los rosarinos que estamos dispuestos a dar esta batalla y a recuperar nuestra amada ciudad. Hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en Santa Fe inaugurando obras con el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y se refirió a este tema. Le pidió concretamente a la oposición que en el Congreso de la Nación apruebe el proyecto que ya tiene media sanción del Senado de la reforma a la justicia federal. Un proyecto que establece, entre otras cuestiones, que haya en la ciudad de Rosario más juzgados, más fiscalías federales, que son las encargadas de combatir al narcotráfico. Dijo que por responsabilidad de la oposición se le garantiza la impunidad al narcotráfico y le pidió que contemple la aprobación de este proyecto. En Rosario solamente entre jueces y fiscales federales, que son los que tienen que investigar el narcotráfico, hay un 40% de lugares vacantes. De 10 lugares, 4 no tienen ni jueces ni fiscales. Se tienen que reemplazar entre los propios jueces y fiscales, lo que demora más las causas y el trabajo. De hecho, hay algunas vacantes que están en condiciones de cubrirse desde el 2018 y desde el Poder Ejecutivo, ya en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora no avanzan con esas designaciones. Pero también lo que dijo hoy Alberto Fernández nos generó ir a cuáles fueron los proyectos que el gobierno nacional, desde su inicio hasta hoy, llevó al Congreso de la Nación y todavía no pudo aprobarse por la disputa política que hay por la paridad de votos. Empezamos con el pliego de Daniel Raflecas, el juez federal que el presidente Alberto Fernández propuso como jefe de los fiscales de todo el país, como procurador general. Una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández. Envió el nombre de Raflecas en diciembre del 2019 al Senado. Desde entonces hasta hoy nunca fue tratado. Allá, ahí donde el kirchnerismo tiene mayoría con la vicepresidenta Cristina Kirchner, nunca pusieron a consideración el pliego de Raflecas para ser jefe de los fiscales. Lo que decíamos, la reforma a la justicia federal tiene media sanción del Senado, pero Juntos por el Cambio sostiene que es un proyecto que básicamente busca garantizar la impunidad de Cristina Kirchner en sus causas judiciales, generar más cargos, pero en un verdadero objetivo de reformar la justicia federal. También hubo un proyecto para modificar la ley de la Procuración General de la Nación. Acá estuvo en el centro del debate la figura del procurador actual procurador interino Eduardo Casal. Tampoco tienen los votos el gobierno en la Cámara de Diputados para aprobarla, y lo que se está discutiendo actualmente, la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación y principalmente a la Corte Suprema de Justicia, con el proyecto de los senadores oficialistas que ingresó la semana pasada para que haya un máximo tribunal de 25 jueces, algo que la oposición
ya dijo que no va a aprobar, que está en desacuerdo, pero que la discusión comenzó en el Congreso hace algunas semanas. Todos estos proyectos claramente impactan en el funcionamiento del día a día de la justicia, que tiene que tener muchos cambios, discusiones que tienen que estar apartadas de la justicia, de las discusiones políticas, principalmente las partidarias, porque si no pasa lo que está ocurriendo hoy en Rosario. El 40% de los cargos de jueces y fiscales que tienen que investigar el narcotráfico están vacantes. Y ahí entre el tape y la información de nuestro compañero Martín Angulo se completaba un panorama sobre el tema del crimen organizado en Rosario. Y es bueno para presentar entonces ahora sí a nuestro invitado de hoy, que se llama Maximiliano Puyaro, que es diputado provincial santafesino, que fue secretario de Seguridad. Y lo primero que me salta es a partir de lo último que decía Martín Angulo, y que tiene que ver con que todos hablamos y pasamos facturas de que el tema de la seguridad, particularmente en Rosario, no funciona, pero hace muchísimo tiempo que hay cargos vacantes sin resolver en la justicia federal, que es la que tiene que ocuparse de estos temas. ¿Qué es lo que está pasando? La justicia federal es la gran ausente en la provincia de Santa Fe. El primer procesamiento a Esteban Lindor Alvarado fue en el 2019, después de que a mí me tocó detenerlo como ministro de Seguridad. El primer procesamiento de los monos, cuando venían teniendo un accionar delictivo ligado al narcotráfico, a la narcocriminalidad, fue en el 2016, a principios del 2016, cuando causas provinciales elevadas a la justicia federal hablaban de droga, de venta, de búnkers, y la justicia federal parecía mirar para otro lado. Es cierto lo que planteaban en el informe, que hay cargos que hoy no están cubiertos en la provincia de Santa Fe. Y es mentira lo que dice el presidente de la República Argentina, que los cargos no se cubren porque la oposición no vota el proyecto de reforma judicial. Aunque la votaría y aunque saldrían esos cargos habilitados, estaríamos a 6 años para poder cubrirse, porque tienen que pasar por diferentes filtros, fundamentalmente del Congreso. Si el Estado Nacional, si el Poder Ejecutivo tiene la decisión política... ¿Es mentira lo que dice el presidente? Porque el que está frenando es el oficialismo. A ver, en el tiempo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos la fiebre en 39,5. Lo que hay que hacer hoy en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la justicia federal, es nombrar secretarios que puedan trabajar al lado de los fiscales y resolver las causas que tenemos, fundamentalmente de narcotráfico. Es cierto que hay que cubrir los cargos, pero para cubrir los cargos no hace falta la reforma judicial. Tenemos que llevar adelante quiénes son los postulantes, y eso es voluntad del Poder Ejecutivo. Después, por supuesto que necesitamos más cargos en la justicia federal, necesitamos más jueces federales, más fiscales federales. Hay 9 fiscales federales para toda la provincia de Santa Fe. Yo te pregunto desde el sentido común, por supuesto vos sos especialista, pero uno cuando escucha a vecinos, a gente que vive allí, da la sensación de que todo se fue degradando en cuanto a las condiciones de vida y que es casi popular y conocido por todo el mundo lo que hace el narcotráfico, hasta extorsionando a comerciantes. Digo, ya está como de alguna manera evidenciado, no es que se esconden. ¿Es solo una cuestión de cargos o algo más está fallando? ¿Hay alguna convivencia de quienes gobiernan? Bueno, claramente año tras año la situación empeora. Si comparamos con al día de hoy, el último año que yo fui ministro de Seguridad, teníamos 65 homicidios en la ciudad de Rosario. Pero ustedes dijeron 127, tenemos 135 homicidios en la ciudad de Rosario, casi el doble. Entonces, indudablemente todo empeora, permanentemente. Yo creo que sucede por 2 cuestiones. Primero, la falta de acción política por parte del gobierno provincial, un gobierno que ha abandonado a la ciudad de Rosario. Y en segundo término, también la desidia por parte... ¿Por qué abandonaría? Quiero centrarme en esto. ¿Por qué un gobernador, siendo una de las ciudades más importantes del país, miraría para otro lado? Bueno, te lo puedo decir con hechos concretos. En los primeros 26 meses de Omar Perotti como gobernador de la provincia de Santa Fe, con Marcelo Saín de ministro de Seguridad, posteriormente con Jorge Laña, no se desarticuló ninguna organización criminal. Cuando yo fui ministro de Seguridad, a mí me tocó detener a gran parte de los monos, a Esteban Lindor Alvarado, a los Funes, a los Romero, a los Caminos, a los Bay, a la mayoría de las organizaciones criminales. 26 meses sin detener ninguna organización criminal. Esto huele a pacto con el delito. Hay teorías que plantean que hay que pactar. Nosotros siempre fuimos por más. ¿Qué tipo de pacto?
Bueno, indudablemente en algún aspecto, en algunos momentos se plantea que para bajar la violencia el pacto con el delito es fundamental y se visualiza. Ahora, esto que 26. Decís, esto que decís es gravísimo. Suena a Colombia. 26, habría que denunciarlo. Mire, 26 meses sin perseguir ninguna organización criminal, sin desbaratar ninguna organización criminal, bajando el patrullaje en la ciudad de Rosario. Cuando nosotros estábamos había 220, 180 móviles las 24 horas. Ustedes pasaban una imagen muy clara cuando fue la balacera del establo. ¿Sabe cuántos móviles había en ese momento? El establo es un restaurante que está en el microcentro de Rosario, un día feriado que la ciudad de Rosario reventaba. Le informa la policía al fiscal. ¿Sabe cuántos móviles había para toda la ciudad de Rosario? ¿Cuántos? 37 móviles para cuidar a toda la ciudad de Rosario, operativos en el servicio 911. Si eso no es abandono. No. Las imágenes son espeluznantes. Lo Si del una persona... el fin de semana, y esto para la gente que no lo sabe, vos estás en tu barrio, en tu casa, en el patio de tu casa, la abuela agarra al bebé, se pone a tratar de tomar mate, suena fuego de metralla, la beba con un balazo en la cabeza, la abuela con un balazo en la pierna y el tío de la nena con un balazo también, y la nena falleció. O sea, no es fácil andar con metralletas sin que nadie te descubra. 26 meses sin desarticular ninguna organización criminal. Datos de la realidad. Pero a mí me tocaba yo te insisto pelear en esta pregunta, perdón, porque los datos te los creemos. Esta denuncia pública es muy importante que estás haciendo, pero esto no debería ser una denuncia que vos puedas como técnico y especialista llevar al ámbito judicial. Se llevó adelante en la balacera del establo también. Digo, sí, pero a convivencia con el poder es casi decir que el gobierno está pactando con los narcos. Son datos de la realidad. Cuando vos no perseguís a las organizaciones criminales, cuando vos a los presos de alto perfil, que nosotros habíamos creado pabellones especiales de alto perfil, los trasladás a pabellones comunes en la primera semana de gobierno, la verdad que huele a pacto. Yo no puedo afirmar o no puedo ratificar o no tengo evidencias. Ahora, si en 26 meses las organizaciones criminales, en vez de ser desbaratadas, se consolidaron en el territorio y no solo se siguieron peleando entre ellas, sino que avanzaron a extorsionar a comerciantes en la provincia de Santa Fe. Que no solo, ahí se prepara Martín Angulo para hacerte una pregunta, pero leía también junto con esta escena espeluznante de la beba muerta en brazos de su abuela en el patio de la casa, ¿no? Ni siquiera ya en medio de un enfrentamiento o algo así. Vos decís bandas que se pelean entre sí, pero también que empiezan a aparecer en el Gran Rosario bandas pequeñas, generalmente integradas por jóvenes, que trabajan como sucursales de las grandes bandas de Rosario propia. ¿Esto es así? Sí, porque no hay control en el servicio penitenciario, porque se le permitió a los... La semana pasada fue el secretario del servicio penitenciario a la legislatura de la provincia de Santa Fe y contó que los presos de alto perfil tienen delivery. No es que el servicio penitenciario les provee la comida, tienen delivery. Pueden pedir un delivery y va un delivery y les lleva la comida. Entonces digo, son datos de la realidad. Si vos no perseguís, si vos bajás el patrullaje, si vos sacás a los presos de alto perfil de los pabellones de alto perfil y le permitís condiciones de detención diferentes, huele a pacto. Diputado, muchos dicen que hoy el gran problema de Rosario no es el narcotráfico, que por supuesto sigue habiendo narcotráfico, pero que las grandes organizaciones están desbaratadas, sino que el gran problema es la violencia que dejó el narcotráfico y todos los negocios anexos que tiene esa violencia. ¿Coincide con esa mirada? En términos generales coincido. A nosotros nos tocó detener a las principales organizaciones criminales. Había que custodiarlas dentro del servicio penitenciario, no se hizo. Comenzaron a cometer delitos desde la cárcel. Hay infinidades de datos en donde los narcos tienen teléfono celular y viven en pabellones comunes y ordenan el delito desde la cárcel. Indudablemente con segundas o terceras líneas. ¿Qué sucedió? Mutó el delito. No solo hoy comercializan estupefacientes y pelean entre sí, sino que extorsionan a comerciantes, extorsionan a supermercadistas, extorsionan a restaurantes, extorsionan a concesionarias de autos. Eso no lo puede permitir el Estado. Y esto sucedió en estos... Vos hablas de delivery y también hablamos de peaje. ¿De peaje cómo? Sí, bueno, de extorsión. Mira, a ver, de extorsión y está aprobado en la justicia. Si trabajar libremente me tenés que pagar. Exactamente. Hace 20 días atrás una fiscal de la provincia de Santa Fe imputó a 25 personas porque extorsionaban a comerciantes. Si no le pagaban una cuota semanal, iban y le disparaban a sus comercios. Y esto el Estado se tiene que hacer cargo. Y el Estado tiene las herramientas
para hacerse cargo de esta vos situación. hablas de un pacto de la política y a mí la verdad que presumo me pone los pelos de punta porque la política no es que no es víctima de esta porque situación. Además da la sensación de que no tiene salida. Porque aparte se balean domicilios de políticos, se amenazan fiscales, o sea, la dirigencia está también afectada. Llamalo por como vos estas quieras, bandas. 24 o 26 meses sin detener ninguna organización criminal, las organizaciones criminales se consolidaron en el territorio. Segundo punto, de 220, de 180 móviles que custodiaban y que prevenían el delito en la ciudad de Rosario, 37 en un momento que tendría que haber habido 240 porque eso escapa 3. Presos de alto perfil, en pabellones de alto perfil, custodiados por el grupo táctico del servicio penitenciario, pasan a pabellones comunes. ¿Cómo lo llamás vos? ¿Rosario? No, está bien. Yo quería... preguntar? Quería ir con otro punto que siempre que la política habla del crimen organizado, lo que termina ocurriendo es que todos dicen públicamente tenemos que trabajar, tenemos que juntarnos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Hay un discurso de una gran mesa de trabajo. Pero después eso no ocurre en la realidad. Usted fue ministro de Seguridad, es ahora diputado. Cuando se junta con el resto de sus pares y se sientan a hablar de este tema, en el fondo, ¿por qué no puede darse una solución concreta, por lo menos para que haya un resultado? Obviamente va a ser en el largo plazo, pero en lo concreto ver que algo se está haciendo? Yo te puedo decir lo que hacíamos nosotros y lo que sucede ahora. Nosotros teníamos un Consejo de Seguridad donde se sentaba la oposición, senadores y diputados, de minorías y de mayorías, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el jefe de los fiscales regionales, el gobernador, que era Miguel Lipchi, el ministro de Justicia, yo, que era ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno, y bajamos el delito en un 40%. Nosotros, cuando tomamos la ciudad de Rosario, había habido 260 homicidios. El último año que yo me fui como ministro de Seguridad, hubo menos de 150. Y el año siguiente hubo 250. Digo, cuando la política trabaja junto y de manera conjunta, tiene resultados. Y puede hacerlo. Y nosotros habíamos marcado un camino en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente eso se ¿Recibiste vos amenazas? Por supuesto, en reiteradas oportunidades. ¿Y cómo, se ventilaron en el último juicio juicio de Alvarado. Porque ahora tenés fiscales que están llevando juicios orales amenazados de muerte. ¿A vos te sucedió? O sea, las familias ahí... A mis hijos, a mi familia. Por eso digo, las familias ahí juegan un papel por supuesto, fundamental. Supongo también que como presión al funcionario, hasta de dudar de si tiene que seguir ejerciendo la función. Pero vos estás en un cargo que no tenés tiempo para dudar, vos tenés que avanzar, vos tenés que ir al frente. Y nosotros lo hicimos. Y a mí lo que me indigna y me duele, que a la ciudad de Rosario, una ciudad que tanto quiero, que me fui a estudiar desde los 18 años y todavía vivo ahí, la han abandonado, la abandonó el gobierno provincial. La madre de tus hijos nunca te dijo, Maximiliano, basta, tenés que dejar esto porque no aguantamos más. Nunca, ni mi mamá ni nadie. Nosotros siempre estuvimos convencidos que Rosario podía estar mejor y de hecho estuvo mejor. Lo que a mí me duele y que me da bronca es que la abandonaron, la abandonó el gobierno de la provincia, por lo que te digo, y la abandonó el gobierno nacional. Vos pasabas ahí y mostrabas que Aníbal Fernández dijo que iba a mandar 550 gendarmes. 550 gendarmes para el problema que tenemos en la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos se necesitan? Se necesitan políticas activas y políticas coordinadas. A los gendarmes nosotros lo teníamos controlando el tránsito, haciendo de guardia urbana en la ciudad de Rosario, en Pellegrini y Oroño. A ver, pero digo, como para atacarlo en lo inmediato. 5.000. ¿Qué recomendás vos? Porque esto está en una situación extrema. ¿Qué recomiendo? Ya, urgente. Primero, dos cosas. Tener una política federal. Primero, hoy por hoy la droga en la provincia de Santa Fe entra por aire, entra por tierra y entra por el río. Por aire, pensemos qué vamos a hacer. Tenemos 2 aviones caza solamente y 10 aviones de combate rápido. En la República Argentina tenemos 2 radares cuando la frontera es un colador y no alcanzamos a controlar toda la frontera a través de la radicalización. Por el río, ya que mencionás el río, ¿se extendió el crimen organizado a ciudades vecinas como por ejemplo San Nicolás? Es que va a venir, y va a venir a Capital Federal. Pues me dicen que está muy bravo el tema narco en San Nicolás. Digo, va a venir los niveles de violencia. Lo que antes sucedía en Las Flores, en Rosario, ahora está sucediendo en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Pérez, se extiende, corre los límites y va a correr los límites acá. Así que también digo, al conurbano, a Capital Federal, empiecen a tomar en serio Rosario y empecemos a pensar en un país federal, que el problema que nosotros tenemos en Rosario, que el problema que tenemos en Santa Fe también es un problema de la República Argentina. Ahora, no es solamente un problema nuestro. El narcotráfico está desde hace muchos años en muchos lugares del país. ¿Qué tuvo en particular? ¿Hubo algo que Rosario tuvo en particular? Ausencia de la justicia federal, ausencia de la justicia federal. Las organizaciones criminales se consolidaron.
Yo las tuve que meter presas a través de delitos provinciales. Provinciales, no federales. No con justicia federal. No, fue delitos provinciales. Ahora tienen condenas federales. Espérate, pues Martín Ángulo hace menos de un mes nos cubrió un evento que se hizo en la ciudad de Rosario, donde fue toda la Corte Suprema, toda la justicia federal, las cámaras, etcétera, etcétera. A mí me da vergüenza. ¿Eso sirve para algo o es chingui para la grieta? Pero por supuesto. La justicia federal, gran ausente en la provincia de Santa Fe, y estuvo bien el fiscal Ederi cuando un juez federal habló en ese momento, en ese encuentro que hizo la Corte con todos los jueces federales, hablaron de lo que sucedía en Santa Fe. Y le dijo, el fiscal Ferrari, Patricio Ferrari de San Isidro, le envió las pruebas en el 2014 de la causa de Alvarado, las mismas que ahora lo condenaron a 25 años, para que ustedes actúen en el 2014. ¿Sabe qué pasó? Nada. Se fue condenado en el 2022. Te veo bronca en los mucha ojos. Bronca, mucha bronca. Pero lo de la justicia es mala praxis o complicidad. Bueno, no lo sé. Bueno, claramente no hicieron lo que tenían que hacer. Y yo entiendo que puedan tener miedo. Pero si sabes qué, yo estuve en un lugar de combate en el Estado, que fue ser ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y fui el único que estuvo 4 años. Si tenés miedo, andate. No seas juez federal. Si tenés miedo, no seas fiscal. Si tenés miedo, no seas juez penal en la provincia de Santa Fe. Si tenés miedo, no seas ministro de Seguridad. En esos 4 años, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del narcotráfico, de la violencia en Rosario, que dijiste, no me imaginé encontrarme con esto? No. A ver, nosotros en reiteradas oportunidades, por supuesto, tuvimos momentos muy difíciles y muy duros. Porque cuando suceden hechos como el que vos describías, Eddie, que matan una bebé de 1 año y medio, que pobre Ángel, Alma, ¿qué tiene que ver con cualquier tipo de pelea? A uno lo golpean lo más profundo de su corazón. Para mí me duele lo que pasa en Rosario. Pero creo, además, que si se ordenan las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe, se coordina, porque yo con Patricia Burri, yo defiendo Juntos por el Cambio. Con Patricia Burri trabajé, yo en ese momento participaba del Frente Progresista. Éramos frentes políticos distintos, pero trabajábamos juntos. ¿Sabes cuántas veces fue Aníbal Fernández a la provincia de Santa Fe? Una sola vez desde que es ministro. A nosotros nos abandonó el Estado Nacional. ¿Sabes cuál es el aporte que hace el gobierno nacional per cápita en seguridad en la provincia de Santa Fe? ¿Cuánto? 985 pesos. ¿Sabes cuánto pone en Capital Federal? 77.800, 78 veces más de lo que nos dan a los santafesinos. Y a mí, el Estado Nacional, en Capital Federal, 77.800. En Santa Fe, 985. Ahora, vos pones el tema... Bueno, el problema es Santa Fe. Bueno, pongan plata, hermano. Manden recursos. Sí. Háganse cargo. Pero si no es todo circo. Lo de la justicia es todo circo. Lo que dice el presidente hoy es todo circo. Porque él sabe muy bien que para nombrar un cargo en la justicia federal son 6 años. Ahora, vos lo planteás con el tema, si te da miedo no seas ministro, si te da miedo no seas fiscal, si te da miedo no seas jefe de la policía, etcétera, etcétera. Ahora, si el Estado no te protege, pasa a ser una cuestión casi de sheriff, ¿no? Casi una cuestión individual, de valiente, una cuestión de a lo macho, digamos. A ver, vos podés pensar políticas públicas que impacten el delito y que lo hagan bajar. Nosotros lo hicimos. Te repito, 270 homicidios, 146. Y al año, inmediatamente después que nosotros nos fuimos, 250 homicidios con pandemia. Nosotros lo hicimos. Y no éramos que éramos machos ni que éramos sheriff. Sin embargo, teníamos una política pública planificada, planificábamos con la legislatura, planificábamos con el Estado Nacional. Nos sentábamos permanentemente en el Consejo de Seguridad. ¿Tu experiencia es coordinación? Por supuesto. Se puede, se puede. Recursos, coordinación, tecnología, determinación. Me quedo con esto que estás diciendo y te lo dejo picando para después del corte. Rosario ya no es solo Rosario, sino que también puede ser Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. Empiecen a verlo como un problema nacional. Digo, acá también, acá ustedes. Te lo dejo para que lo reflexionemos en un instante, pero tenemos más noticias. Dale, gracias. Tenemos una noticia de último momento de A24.com que nos dice que mañana se firmará un decreto a través del cual en la ciudad de Buenos Aires dejará de ser obligatorio el uso de barbijo en lugares cerrados. Habrá que esperar para ver bien los detalles de la medida, pero la información que da A24.com es que dejará de ser obligatorio el uso de barbijos, incluso
lo que plantea acá 24Com es incluso en transporte público. Acá marcando una diferencia sería esto con respecto, por ejemplo, a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias donde ya no es obligatorio en lugares cerrados, pero sí en transporte público. Veremos una noticia fuerte, digamos, en el contexto ya de una baja de casos después de lo que fue una nueva ola que ya superamos, que evidentemente, gracias a la vacunación, fue una ola que no dejó tantas internaciones. Bueno, de a poquito va dejándose el uso de barbijo, a lo que sí está en línea con lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Hemos terminado en el tramo acá cercano a la Ruta 11, una reparación integral, pero también un trabajo sobre banquinas, sobre señalización, así que en términos de infraestructura, la verdad que mucho para el fomento del turismo. Nuestra idea siempre fue extender. Y tuvimos una temporada, la verdad que histórica, en Miramar y en todos los destinos de la costa atlántica y también de toda la provincia, y esperamos tener un fin de semana donde ya las reservas prefiguran que vamos a estar muy bien. Estamos inaugurando 2 escuelas muy esperadas, muy pedidas. Se lo vio hoy en la emotividad que tuvo el acto, una verdadera asamblea de un pueblo que necesitaba de su Estado para que le proveyera y le garantizara el derecho a la educación. Y esto prontito se va a llenar de pibes y pibas que le va a cambiar la vida. Bueno, había quedado pendiente la pregunta, y la pregunta concretamente era que ya Rosario no es Rosario. Hoy estuve más temprano con un funcionario de gobierno que decía, si se pusiera la lupa también sobre lo que está pasando en algunos lugares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, también tendríamos que empezar a pensar seriamente en lo que está dominando el narcotráfico. Mi pregunta es esa, digamos, ¿Rosario está empapando y contagiando a las provincias que están alrededor? Bueno, lo que decía Marcela, empecemos o empiecen también desde Capital a ponerle una lupa a lo que sucede en Rosario, porque primero que ha sucedido en otros países, no quiero comparar porque las realidades son diferentes con lo que sucedió en Brasil, con lo que sucedió en Colombia, con lo que sucedió en México, pero la violencia se exporta. No es que quede encapsulada en una zona del país o en una zona, en un área determinada. A nosotros nos pasó. Arrancó en Las Flores este problema y en Tablada, que son 2 barrios humildes en Rosario. Y hace 1 mes y medio se animaron a ir a tirarle un día feriado a un comercio del microcentro de Rosario lleno de gente. Entonces, empecemos a dimensionar y a tomar que el problema de Rosario es un problema nacional, porque de hecho es un problema nacional. O la droga la hacen en los campos de Rosario. Justamente con esto que vos planteas de que el delito se expande o se exporta, Martín Angulo tiene información al respecto sobre casos que ocurrieron hace muy poquito en el Gran Buenos Aires. Y que llaman la atención porque claramente son delitos, pero no es el delito habitual que suele ocurrir de un robo. Esto que vamos a ver ocurrió la semana pasada en Ingeniero Budge, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el 6 de junio a la noche, en una parrilla. Lo que vamos a ver es cómo llega un auto, un Chevrolet Corsa blanco, se baja el conductor, se baja el acompañante y de la nada comienzan a disparar. ¿No? Como la gente se empieza a alejar cuando los ven venir. No hubo un intento de robo, no me dio una palabra de por medio, fueron directamente a dispararles. 2 personas por esta balacera, por este ataque, resultaron heridas, 2 hombres de 22 y 41 años. Hay un testigo que cuenta que cuando se bajan del auto, dicen y gritan el nombre de una de las personas que estaban en esa mesa que está sobre la calle, que es de una parrilla, que se ve poco en el margen izquierdo superior de la pantalla. Y que por lo tanto se entiende y todos creen que se trató de un ajuste de cuentas en una causa que por supuesto la justicia está investigando. Eso justo le quería preguntar. Vos fíjate, ahí tenés la imagen, el auto con vidrios polarizados, se baja esta gente y empieza a tirar. Directamente. O sea, van a hacer eso. Van a bajarse y tirarle a alguien en particular. Martín dice ajuste de cuentas, podemos decir sicariato, en Rosario y en Santa Fe. Vos viste esto como moneda corriente y es el método que se utiliza, ¿no? De golpe no está pasando nada y de golpe viene gente en moto o en auto y empieza tuvimos un pico de la violencia que arranca en el 2012. Rosario tenía 90, 100, 110 homicidios por año
Y de golpe nos fuimos a 240, de golpe nos fuimos a 270, 2013, 2014, de manera exponencial. Si a la violencia no la cortás rápidamente, si vos no le mostrás el poder del Estado, que yo disiento con quienes dicen que las organizaciones criminales tienen más poder que el Estado. El Estado hoy tiene mucho más poder que las organizaciones criminales, pero necesita decisión política. Y yo dudo que Alberto Fernández tenga decisión política de combatir el delito cuando pone a una persona como Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Para mí es una desgracia. En esos cargos debe primar la ejemplaridad. Debe primar una persona que sea intachable. ¿Y qué opinión tenés de Sergio Berni? Bueno, al contrario, lo veo un tipo de calle, un tipo que pone el cuero, un tipo que intenta resolver los problemas. No, aunque no creo que sepa mucho de seguridad, pero sabe de conducción. Sabe de conducción. Pero no es un problema, porque digo, no, bueno, no lo veo diseñando un programa de seguridad, pero sabe de conducción política de las fuerzas. Que es sabe de conducción política de las fuerzas porque es militar. Bueno, ¿se te ocurrió alguna vez que las Fuerzas Armadas deberían tener algún tipo de participación en un crimen tan militarizado como termina siendo después el narcotráfico, ¿no? Porque acá estamos hablando de gente que saca armas automáticas para delinquir. Lo más fácil es decir que sí, lo más taquillero. La realidad es que las Fuerzas Armadas... No, te lo pregunto porque vos sabés si tuviste ideas, si te acercaron otras. Nosotros necesitamos prevención e investigación. Las Fuerzas Armadas están preparadas para el combate, para abatir al enemigo, para pelear. Nosotros necesitamos que se sepa de prevención, de diseño del mapa del delito, de diseño del mapa de calor, que se estudie lo que sucede en cada una de las zonas de la provincia de Santa Fe, que a través de la inteligencia criminal se determinen cuáles son las organizaciones criminales, que haya investigaciones federales y provinciales que desarticulen esas bandas, esas organizaciones criminales y el delito baja. Ahora, baja el robo, baja el hurto, baja la violencia. Yo te escucho hablar y digo, en Argentina... Obviamente lo pienso con mi cabeza atrasada por la economía, pero es cierto que cada vez que la economía cruje o parece que está atravesando por una crisis, sube el delito. Sí. Está lamentablemente probado por la historia. En estas condiciones que estamos, con este nivel de gasto público que hay que achicar, ¿vos considerás que el presupuesto que tenemos sobre la mesa, saca Rosario, a nivel nacional, alcanza para el problema que tenemos de inseguridad? Dos cosas. Yo fui ministro y tuve 4 años de recesión, 2015-2019. El delito bajó 40%. Digo, es verdad que aumenta el delito predatorio, pero cuando vos ordenás el policiamiento y las investigaciones, es posible. Digo, como mensaje esperanzador, Argentina está a tiempo, Rosario está a tiempo. Se necesita una determinación política. Después el tema del presupuesto lo tenemos que ver. ¿Cuál es la prioridad hoy a la República Argentina? Bueno, si es la seguridad pública, pongamos plata en seguridad pública. ¿Y está faltando plata? Sí, falta plata fundamentalmente para planificar la prevención. Digo, hoy vos no tenés un esquema de intentar frenar el ingreso de droga a la República Argentina. Vos hoy, si venís desde Salta hasta la ciudad de Rosario, es probable que no te pare ningún control. Nosotros teníamos controles programados entre las fuerzas federales y las fuerzas de las provincias permanentemente. Lo más probable era que te paren 4 o 5 veces, porque había una planificación en el Ministerio de Seguridad Nacional a través del Consejo de Seguridad Federal, en donde todas las provincias poníamos algo. Había un control de frontera, 165 puestos fronterizos que estaba la Gendarmería ahí controlando, eso se disolvió. El presidente ustedes antes de que yo entre acá al bloque hablaban del avión que vino y los conflictos. Bueno, hay determinación para derribar un avión que entra a la frontera argentina y que es detectada, que viene con una carga ilegal. ¿Hay o no hay? En mi provincia entran aviones paraguayas, tiran la droga y vuelven, porque un avión hace 1.600, 1.700 kilómetros, entran y tiran. La semana pasada, tiraron en un campo limítrofe entre la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Pergamino, le descargaron la droga. Ahora, Puyaro, está claro que hay vínculos entre la política y el narcotráfico. Y le pregunto también porque usted tuvo un ex jefe de narcóticos que está condenado a 10 años de prisión por estos vínculos. A ver, muchos tuve yo, tuvo el gobierno actual y tiene el gobierno, tuvo el gobierno anterior y tiene el gobierno actual. Uno cuando está en el Ministerio de Seguridad toma muchas decisiones. Yo nombré a 1000 jefes en la provincia de Santa Fe, 1000 jefes. Indudablemente, no con uno, con muchos me equivoqué. Pero lo que marca es hacia dónde va uno. A nosotros, ¿cómo nos ven?
Nosotros detuvimos a las principales organizaciones criminales, con lo cual nunca cruzamos la raya y siempre fuimos por más. Que nos equivocamos, por supuesto. Vos estás en el Ministerio de Seguridad, arrancás a 5:30, 6 de la mañana. A las 8 de la mañana tomaste 40 decisiones. ¿Cómo no te vas a equivocar? Ahora, Nombraste 1000 jefes. Es grave la Por supuesto que te vas a equivocar. ¿Es grave la infiltración del crimen organizado en la policía santafesina, por No, ejemplo? no tan grave como para resolver el conflicto. ¿Tenés problemas? Sí. ¿Tenés problemas de corrupción institucional? Sí. Como en muchas instituciones democráticas de la República Argentina. ¿Lo podés resolver? También. El primer año de gestión nosotros exoneramos o pusimos en proceso de destitución o de exoneración a 400 policías. Es una realidad. Tenés las herramientas para vos hablas de un plan que es mirar para adelante, y mirar para adelante tiene una visión también generacional y tiene una visión educativa, ¿no? Y acá los números de Rosario, solo Rosario, hablan de 17 menores de edad muertos violentamente por balas en lo que va del año, que si lo comparás con 135 muertos por las mismas circunstancias, puede parecer que son pocos, no, es una enormidad. Sí, es una enormidad. Y acá lo que tenés es nenes muy chiquitos, desde bebés a infantes de jardín de infantes, que se los lleva de la mano y por ahí en medio de una balacera cruzada terminan perdiendo la vida. Pero después de esa franja etaria se pasa a más de 12 o 14 años, hasta 17, donde también hay participación de menores dentro de las organizaciones. Cuando nosotros logramos... Decís, una de las palabras más pronunciadas por la política es futuro. Comparto con vos. Cuando nosotros logramos bajar el delito, no fue el accionar unilateral del Ministerio de Seguridad. Fue que a los barrios entraba el Ministerio de Seguridad con el Ministerio Público de la Acusación, pero entraba el Ministerio de Desarrollo Social, entraba el Ministerio de Salud, entraba el Ministerio de Educación, y entraba el Ministerio de Hábitat, y se contenía. Era una política integral, era una mirada integral de lo que pasaba. Entonces, nosotros teníamos un programa que el gobierno provincial actual lo desechó, que se llamaba El Nueva Oportunidad, que había 18.000 jóvenes que conteníamos, que habían sido chicos que habían tenido problemática con la ley, pero se los contenía a través de capacitadores, a través de instructores. Es una política general, pero estamos a tiempo. Pero empiecen a mirar lo que sucede en Rosario como un problema nacional. Totalmente. Maximiliano, muchas gracias por participar, para que sepas aportar esta información y tu mirada. Muchas gracias a ustedes. Vamos con una ronda de noticias. Y Cristina vuelve a subirse a un escenario el próximo lunes, después de su discurso en Tecnópolis, el acto que compartió Alberto Fernández, que terminó y derivó en la renuncia de Matías Culfas. Cristina Kirchner este lunes vuelve a los escenarios y esta vez es con la CTA, con Hugo Yasky. Va a hablar la vicepresidenta allí. Hay que esperar cuáles van a ser las palabras de la vicepresidenta, sobre todo por la economía y después de la salida de Matías Culfas. Este lunes, entonces, por el Día de la Bandera, la vicepresidenta vuelve a romper el silencio. Y una noticia del día del momento. En 3 horas, desde las 0 horas del jueves, dejará de ser obligatorio el uso de barbijo, tapaboca y similares en la ciudad de Buenos Aires. Esta medida, que fue firmada a través de una resolución conjunta del Ministerio de Salud y de otros organismos del gobierno de la ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, entrará en vivo entonces desde el jueves, o sea, dentro de 3 horas. Mañana va a haber una conferencia de prensa donde Fernán Quiroz, el ministro de Salud, va a dar mayores precisiones. Quedará pendiente ver bien los alcances, el tema del transporte público y otros detalles, pero en concreto deja de ser obligatorio el barbijo tapaboca en la Ciudad de Buenos Aires. Entre mañana y pasado, la causa por el avión que está retenido en Ezeiza, que lo venimos hablando durante el programa, con la tripulación de venezolanos iraníes, va a tener novedades muy importantes. Porque entre mañana y pasado, la policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto finalizar el peritaje sobre los celulares y las tablets que ayer la justicia secuestró en el hotel de Canning, donde la tripulación está alojada. ¿Cuál es la tarea? Bajar absolutamente toda la información que haya en esos teléfonos celulares. Conversaciones, mails, videos, fotos, audio. Todo lo que está en esos celulares se va a poner en un pendrive y se le va a mandar directamente al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que tiene la investigación para después determinar qué hace con toda esa información, si necesita traducción, si necesita algún tipo de peritaje o de análisis más. Y el otro dato de la causa,
los 19 tripulantes del avión ya presentaron abogado defensor en el expediente. Es Hernán Carlucho quien va a representarlos en la causa. Pidió tener acceso al expediente, la causa está bajo secreto sumario. Pidió estar presente en las medidas importantes de la causa. De hecho, estuvo presente en el inicio del peritaje sobre los celulares. Así que los iraníes y los venezolanos ya tienen abogado defensor en el expediente. Ocurrió un hecho histórico hoy a nivel mundial. La Reserva Federal de Estados Unidos subió 75 puntos básicos la tasa de interés. Eso puede ser un dato nada más, pero si te lo pongo en marco y te digo que es la mayor suba de tasas que decide el Banco Central, vamos a así decirlo, de Estados Unidos, en 28 años, estamos poniendo de manifiesto lo que está sucediendo en esta economía. Estados Unidos es el mercado que rige, vamos así a expresarlo, todo lo que es el mundo de las finanzas, y esta suba va a tener consecuencias. La decisión es producto de lo que ya sinceró el propio presidente de los Estados Unidos, Biden. Están tocando los mayores niveles de inflación de los últimos 40 años. Para hablar de este tema y contarnos cómo lo viven en Estados Unidos, está ni más ni menos que el gran Adrián Sack. Hola, Adri, desde Atlanta, para Argentina, Hola. sin escalas. ¿Qué tal? Desde Atlanta, desde la Curva de los Osos, uno de los lugares preferidos para mí para transmitir, que tiene que ver con todo, ¿no? Porque estamos justamente en bear market, ¿no? Que le llaman cuando el mercado está en baja, como está en esta situación, y bueno, bear no es otra cosa que oso, así que bueno, nos pusimos un poquito en situación, pero la verdad es que la noticia de hoy fue realmente dura, aunque esperada. Nadie creía que se iba a encarecer tanto el costo del dinero, porque eso es el interés. A partir de ahora va a ser más caro poder pedir un préstamo, pagar la hipoteca de tu casa o también pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Que tanto se fomentaba acá cuando tuvimos durante tanto tiempo la tasa a prácticamente el 0%. Ahora con este aumento de 0,75 puntos estamos alrededor de los 2 puntos, y lo más importante, que por ahí preocupa a algunos, es que está la posibilidad de que antes de fin de año lleguemos a los 4 puntos de interés, al 4% de interés, porque se cree que la inflación no va a parar, no va a menguar en los próximos meses de manera significativa. Pero ¿qué pasa? La apuesta, cuando vos aumentás... Sí, yo te pregunto, la apuesta de Estados Unidos es elevar la tasa de interés. Y es lógico porque quieren premiar a la gente a que tenga un incentivo a apostar por la moneda. Es como el plazo fijo en Argentina. Si vos no te dan una tasa de interés que supere la expectativa de inflación que tenés, te das vuelta y decís, busco otra alternativa para mi ahorro. Ahora bien, la contracara la marcaste recién y quiero detenerme acá. Para Estados Unidos puede significar una recesión esto. A ver, tener tasa de interés alta es bueno para el que, por ejemplo, quiere un plazo fijo, pero el que necesita el crédito es muy oneroso, es costoso. ¿Cómo se vive esta posibilidad? Bueno, justamente lo que estuvo sucediendo en las últimas 2 o 3 semanas fue que mucha gente empezó a tomar créditos, a refinanciar sus hipotecas también, temiendo que aumentara, ¿no? la tasa de interés, y entonces se aseguraban plazos de 15 a 20 años con una tasa fija, que se podía hacer. Y de hecho, mucha gente que conozco lo ha hecho. Esa era una posibilidad. Entonces, a partir de ahora se vuelven más cautos justamente con el uso del dinero, más ahorrativos, que acá se puede, porque bueno, tenemos una inflación del 8,6% anual, pero todavía permite ahorrar, aunque atención con un dato que preocupó a muchos cuando se publicó, que es un promedio de las consultoras, que dicen 2 cosas. Una, que cuesta $460 más por mes la canasta, llamémosles básica, acá es muy diversificada, es mucho más amplia que la Argentina, la canasta de bienes y servicios. No es para comer esto, sino para cualquier cosa que quieras hacer, entre ellas prever alquilar un auto, por ejemplo, que acá se usa mucho y en la Argentina no está previsto. Bueno, aumentó $460 lo que gasta un estadounidense, aunque también se ajustaron los sueldos hacia arriba. Acá no existen las paritarias, pero se han hecho acuerdos multilaterales para que eso sucediera. Y el otro es el pronóstico generalizado que hicieron las consultoras hoy. Para el año que viene se espera una recesión suave, se llama mild recession, que se traduciría en la caída de entre el 1 y un 1,50%.
1.50% del crecimiento del PBI de los Estados Unidos, duraría unos 2 trimestres y sería una de las 12 recesiones que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Dicen que sería más suave, no sé si están dorando la píldora, pero más o menos le están diciendo, estadounidenses queridos, no van a correr la coneja, pero van a trotar detrás de ella. Tremendo, ¿no? Es una Adri. cosa como diciendo, no se viene no tiempo muy solamente bueno. la Sí. pasamos mal en este lugar del mundo, sino que hay otros países que también están sufriendo las consecuencias de tener alta inflación. Nosotros somos los especialistas igual en Argentina. Adri, gracias por participar. Sí, es otro nivel. De nuestro programa. Te queremos, amigo. Eddie, Un abrazo. todo concluye al fin. Termina. No es buena noticia para nosotros tampoco lo que para pasa en nada. Estados Unidos, porque bueno, inflación y recesión en el centro del mundo. Totalmente, Eddie. Y si había algo de capital que podía llegar a decidir invertir en va a haber otro que país, con ese premio, con esa tasa de interés en Estados Unidos, seguí participando. Sigamos esperando. Equipo, gracias, Marce. Nos vamos. Viene Vivi Canosa. Pero ya llega. Hasta mañana. Para vos, Eddie Zunino.